Buenos días, amigos. Bienvenidos un día más a este episodio de la Biblioteca de la Historia en castellano, aquí dentro de nuestras cortinas y donde tenemos nuestra biblioteca. Hoy hablaremos de un personaje extraordinario, un personaje que nació el 30 del 7 de 1898 y murió, como muchos judíos, en los campos de concentración de Auschwitz en octubre de 1944. Sí, una persona extraordinaria, porque utilizó lo que más sabía hacer, la pintura, para expresar el horror que allí se vivía a través de los dibujos de los más pequeños, de unos niños que conoció en el campo de concentración de Terenitz y que después, cuando fue llevada esta a Auschwitz, con aquellos transportes de la muerte, ella escondió dos maletas con más de 4.000 dibujos que expresaban lo que aquellos niños, los más pequeños de los campos de concentración, que vivían rodeados de alambre y en duros barracones en donde la vida era casi imposible, hizo que sus pinturas hablaran de lo que veían los ojos de los más pequeños, las torturas y asesinatos de un ejército nazi contra la población judía. Y lo explicamos aquí, en nuestra Biblioteca de la Historia, hablando de Friedel Dicker Brandeis. Adelante, vídeo. Hoy, en nuestro viaje por el tiempo, presentaremos a una profesora de pintura que, gracias a su trabajo, alineó la dolorosa situación de los niños apresurados en campos de concentración nazi y hizo que sus pinturas hablaran en primera persona de lo que allí estaba pasando y la visión de los menores a tanto cruel tortura humana y exterminio nazi. Hablamos de Friedel Dicker Brandeis. Nuestro femenino personaje se llama Friedel Dicker Brandeis. Nació en Viena un 30 de julio de 1898 y murió en el campo de concentración de Auschwitz en octubre de 1944. Dicker, desde el comienzo en su internamiento en el campo de concentración de Terezín, Dicker Brandeis se dedicó a las lecciones de dibujo organizadas en el marco de la educación infantil en el campo de concentración de Terezín, a través de un método original que se basaba en su experiencia y sus estudios en Weimar Bauhaus. Dicker Brandeis dirigió a los niños trabajando con colores y luz, desarrollando así su sentimiento para formar la composición, y aplicó el método de dibujo rítmico y ejercicios que se basaban en una transposición de la recepción auditiva y una forma dibujada, que esto creó una notación simplificada muy gráfica. Los niños firmaron sus dibujos y escribieron su número de barracón, el número tatuado o cosido a su traje de rayas y el grupo al cual pertenecían y la hora que practicaron esa lección de la clase de pintura. Poquito más tarde, Dicker Brandeis trabajó con los dibujos, clasificándolos y persiguiendo sus aspectos más teóricos y más crueles, porque las lecciones se llevaban a cabo y era necesario idear una concepción de alta calidad para la instrucción y asegurar unos materiales adecuados. Dicker Brandeis se dedicó incansablemente a la tarea de buscar papel y pintura, a pesar que las condiciones del campo de concentración no se lo hicieron tan fácil. El papel era muy escaso y obligó a esta profesora de pintura a buscar prácticas para conseguir papel con 4 cosas que encontraban por los barracones. Esto condujo a un fondo donde se usaban prácticas primitivas para crear colores y fabricar papel a través de la profesora y sus niños. Esta solución improvisada y económica de estos dibujos y collage, que en su consiguiente efecto produjeron una fuerza sorprendente de expresión del que en los campos de concentración estaba pasando. La atención de los niños constante hizo que se volvieran especialmente pequeños artistas, dibujando la cruda realidad de aquellos campos de concentración donde estaban apresados. Dicker Brandeis fue deportada de Terezín a Auschwitz en uno de los llamados transportes de liquidación, que la llevó hasta dentro de Auschwitz y donde perdió su vida en otoño de 1944, como muchos de los judíos allí apresados. Ella marchó en este transporte totalmente sola, sin su marido, sin familia y sin nadie. No tenía ninguna esperanza de volver a Terezín. Sabía
que en ese campo de Auschwitz seguramente sería el final de su vida. El Dicker Brandeis era muy conocedora de lo que estaba pasando y sabía el pronóstico de lo que le iba a pasar seguramente. A partir de ese momento, como le quedaba poco de vida, dejó esos dibujos en Terezín, donde se encontraron después de la guerra estos dibujos dentro de 2 maletas con más de 4.000 dibujos de niños, los que Fred Dicker Brandeis había dejado en el campo de Terezín escondidos para que alguien los encontrara y explicara los errores de la guerra a través de los dibujos de los más pequeños de esos campos de concentración. Bien, ya habéis visto qué tipo de horror. Esos ojos de esos niños, viendo cómo incineraban a gente, cómo les pegaban con látigos a otros, cómo les disparaban y los presaban en esos dibujos tan crueles, esos dibujos que esos niños hicieron gracias a esta profesora de pintura llamada Friedel Dicker Bankers y que os hemos explicado aquí en nuestra biblioteca de la historia. Esperemos que este capítulo tan duro de la historia donde los niños tuvieron que sufrir lo más duro que puede sufrir un ser humano, os haya gustado y os haya llegado al corazón. Nosotros simplemente intentamos que las pupilas gustativas de la historia y del misterio muchas veces, pero también del horror humano, lleguen a vuestras casas para enseñaros los horrores de la humanidad. Aquí, en nuestra biblioteca de la historia, hoy hemos hablado de Friedel Dicker Bankers y los dibujos de esos niños que pintaron el horror en los campos de concentración. Amigos, hasta la semana que viene. Os quiero y os espero aquí, en la biblioteca de la historia. Oh